Mi nombre es Eduardo, y a mis 74 años nunca pensé que mi propio hijo mayor, Alejandro, me obligaría a esconder mi propia herencia, mi propia casa, el reflejo de una vida entera, como si fuera un estorbo. Nunca. ¿Me escuchas, verdad? Es que es difícil de creer. Aún ahora que lo cuento, se me hace un nudo aquí en la garganta. Esa casa, ese pedazo de tierra en San Miguel de Allende, no era solo un techo. No, era un santuario de 40 años de recuerdos. Un lugar donde mis hijos nacieron, donde mi esposa, donde mi querida Elena dio su último aliento. Y él, Alejandro, con esa ambición que se le había pegado al alma como una garrapata, la vendió, sin consultarme, como si yo ya no tuviera voz, como si mi vida no valiera nada, como si yo ya estuviera muerto. ¿Sabes qué fue lo peor? La frialdad, la desfachatez. Llegó un día con un papel frío, lleno de letras pequeñas que casi no podía leer, y me dijo que la casa ya no era nuestra, que era lo mejor para mí. Lo mejor, ¿eh? Para mí y para su bolsillo, claro. Hablaba de un asilo, de un lugar donde me cuidarían, como si yo fuera un mueble viejo que ya no cabía en su nueva decoración. Mis otros hijos, a ellos les mintió. Les dijo que yo estaba de acuerdo, que era mi decisión, que ya estaba muy mayor para mantener la casa. Mentira. Cada clavo, cada tabla de esa casa era una parte de mí. Cada árbol en el patio lo planté yo. La sombra que daban en 1900 verano la disfruté con mi Elena. Las marcas de altura de mis hijos en el marco de la puerta, allí estaban. ¿Cómo iba a querer deshacerme de eso? ¿Cómo? Me sentí como un perro viejo al que van a dejar en la carretera, desorientado, dolido hasta el tuétano de los huesos. Mis manos, que habían construido tanto, de pronto se sintieron vacías, inútiles. ¿Para esto había trabajado toda mi vida? ¿Para que mi propio hijo me quitara lo único que me quedaba? La rabia me subió por el pecho como una llamarada. Pero, ¿qué iba a hacer un viejo como yo? ¿Pelear en los tribunales contra un abogado, un hombre joven, con todas las de la ley de su lado? ¿O eso creía él? Me miré en el espejo, arrugado, cansado. Me sentí pequeño, insignificante. Pero luego algo en mí se encendió. Una chispa. Quizás la chispa de la dignidad que aún ardía bajo las cenizas de la vejez y el cansancio. La casa misma parecía susurrarme: no te rindas, Eduardo. Aquí hay más vida de la que crees. Y la chispa me dio una idea que él, con toda su ambición y su astucia de joven, jamás podría haber imaginado. Porque lo que ellos no sabían es que este viejo tenía un plan para recuperar su casa, su honor, y sobre todo, para darle a Alejandro la lección de su vida. Un plan que me devolvió el aliento, la chispa en los ojos. No iba a ser fácil, lo sabía, pero cuando en mi vida algo importante lo fue, cuando mi Elena se fue, hace ya 5 años, sentí que la casa se quedaba vacía, así no se nos es. Pesar de que yo seguía allí, su risa, el aroma de su café por las mañanas, la forma en que se movía entre los muebles que yo mismo había hecho para ella, todo eso se fue con ella. Y la casa, que antes era un nido cálido, se convirtió en una especie de relicario, un museo de su ausencia. Yo pensé que mis hijos, al menos, entenderían el valor sentimental de ese lugar, que cada grieta, cada mancha en la pared, contaría la historia de nuestra familia. Pero no. Para Alejandro era solo ladrillos y cemento. Era dinero, un número en un papel. Me hirió más de lo que puedo expresar con palabras. Es como si hubiera vendido mi propia alma, o la de Elena, por unos cuantos pesos. Recuerdo la última vez que Elena y yo hablamos de la casa, poco antes de que se pusiera enferma de verdad. Estábamos en el patio, bajo el mezquite que yo planté cuando Alejandro era apenas un bebé. Ella me miró con esos ojos suyos, tan profundos y llenos de vida, y me dijo: Eduardo, esta casa es nuestro legado.
Es el y fruto de nuestro amor, de tu trabajo. Asegúrate de que nuestros hijos lo valoren. Yo le prometí que sí, que por supuesto. ¿Y ahora qué? ¿Qué le diría si la tuviera enfrente? ¿Que nuestro hijo mayor la vendió a mis espaldas? La vergüenza me quemaba por dentro. Pero también la fuerza de saber que tenía que cumplir esa promesa, aunque ella ya no estuviera para verlo. Tenía que luchar por ese legado, por esa dignidad, por Elena. Los días que siguieron a la noticia fueron un infierno. Dormía poco, comía menos, me sentaba en el porche viendo pasar la gente, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba. Pensé en irme, en huir, en desaparecer. Pero, ¿a dónde? Esta casa era mi ancla, era el único lugar donde me sentía yo mismo, donde cada objeto me recordaba quién era y de dónde venía. Recordaba cada detalle de su construcción. Cada viga de madera la escogí personalmente del aserradero de don Ramón. Cada baldosa del patio la coloqué con mis propias manos, después de ver a Elena elegir el diseño que más le gustaba. Las ventanas grandes que dejaban entrar el sol de San Miguel, para que la casa siempre estuviera llena de luz, como la sonrisa de mi esposa, y pensar que todo eso, todo ese amor, ese sudor, esa vida, ahora iba a ser entregado a un extraño que seguramente lo vería solo como una inversión, como algo que reformar, que cambiar, que borrar. No, no podía permitirlo. Empecé a observar a Alejandro, a escuchar sus conversaciones, a notar los pequeños detalles de su actitud. Se había vuelto frío, distante. Sus llamadas eran rápidas, superficiales, solo para preguntar cómo seguía el asunto de la casa. Nunca un «papá, ¿cómo estás?» o «¿necesitas algo?». No, solo la casa. Y era ese desinterés, esa falta de humanidad, lo que me hizo darme cuenta de que no estaba tratando con el hijo que yo había criado, sino con un extraño, un hombre consumido por la codicia. Y la codicia, me lo decía mi experiencia, siempre deja un punto ciego, una debilidad. Y yo, él, viejo carpintero, estaba a punto de encontrarla. Había pasado toda una vida haciendo muebles, viendo la madera, sintiendo su textura, entendiendo sus vetas, y ahora me tocaba ver a mi propio hijo con la misma mirada, intentando entender sus vetas, sus debilidades, sus puntos ciegos. Se sentía extraño, casi como si estuviera traicionando mi propia sangre, pero ¿qué otra opción me había dejado él? No se trataba solo de la casa, ¿sabes? Se trataba de todo lo que representaba, mis herramientas, mi taller, el olor a cedro y a barniz que se había impregnado en cada rincón. Allí, en ese taller, pasé incontables horas, creando, soñando, construyendo el futuro de mi familia. Cada mueble que salía de mis manos era un pedazo de mi alma, un compromiso con la belleza, la utilidad y la durabilidad. Y ahora todo eso estaba en riesgo. La idea de que mis herramientas, mi legado material, acabaran en un vertedero o vendidas por 4 perras, me revolvía el estómago. No era por apego a las cosas, sino por lo que representaban, una vida de trabajo honesto, de pasión por mi oficio. Recordaba a Elena, sentada en el patio, con un libro en las manos, y yo, en el taller, lijando una pieza de madera, el sonido suave de la lija, el sol entrando por la ventana, la vida pasando lentamente, hermosa, sencilla. Esos eran los momentos que Alejandro quería borrar. Esos eran los momentos que él valoraba menos que el dinero. Y fue en uno de esos momentos de profunda melancolía, quizás un destello de la desesperación que me invadía, que recordé algo que había oído hace mucho tiempo, un rumor, una historia vieja sobre la casa, algo sobre los antiguos dueños, algo que habían dejado atrás. Siempre lo había descartado como una leyenda, una de esas historias que se cuentan en los pueblos para amenizar las noches. Pero ahora, con el tiempo contado, con la amenaza de perderlo todo, esa historia vieja, casi olvidada,
empezó a sonar como una posible esperanza, un clavo ardiendo al que agarrarse, y me agarré. La casa parecía hablarme, no con palabras, sino con sensaciones. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento a través de las rendijas, parecía llamarme a explorar, a buscar. Era como si el espíritu de ese hogar, de esa historia que Alejandro despreciaba, me estuviera empujando. Me sentía débil, viejo, pero también, extrañamente, energizado. La idea de un plan, aunque fuera aún difuso, me daba un propósito. No iba a ser el viejo derrotado que se dejaba llevar a un asilo. No, iba a ser Eduardo, el carpintero, el hombre que no se rendía, el que siempre encontraba una solución, una forma de reparar lo que parecía roto. Y esa casa, mi casa, merecía ser salvada, no solo por mí, sino por todo lo que representaba. Porque una casa no es solo un lugar, ¿sabes? Es un espejo de la vida que se ha vivido en ella. Y mi reflejo, el reflejo de Elena, no iba a ser borrado tan fácilmente. La noche que Alejandro me comunicó la venta, recuerdo haber caminado por toda la casa, tocando cada pared, cada mueble, como despidiéndome. Sentí el dolor de una amputación inminente, pero también, en medio de esa tristeza profunda, empecé a ver las cosas de otra manera. Los rincones oscuros, las tablas sueltas en el suelo del taller, las viejas estanterías que yo mismo había construido. Todo adquirió un nuevo significado. Mis ojos de carpintero, entrenados para ver más allá de la superficie, para buscar la estructura, la debilidad, el potencial oculto, comenzaron a trabajar de una forma diferente, no solo para reparar, sino para descubrir. El dolor se transformó en una especie de lupa que me permitía ver lo que antes, en los años de calma y felicidad, había pasado desapercibido. Y así fue. El plan, ese plan del que te hablo, empezó a tomar forma en mi mente, pieza a pieza como un mueble complejo, con sus compartimentos secretos, con sus mecanismos ocultos. Estaba a punto de construir mi última obra maestra, y esta vez no sería de madera, sino de justicia. Mis manos, las que ahora temblaban un poco con la edad y la rabia contenida, eran las mismas manos que, lustro tras lustro, se habían partido el lomo para asegurar que mis hijos tuvieran un futuro. Recuerdo, como si fuera ayer, a Alejandro, mi primogénito, con esa mirada suya tan viva, de niño inquieto, cuando me dijo que quería estudiar ingeniería. La ingeniería, imagínate, un mundo de números y cálculos, tan distinto al mío de madera y herramientas. Pero vi ese brillo en sus ojos, esa determinación, y supe que tenía que apoyarlo. No teníamos dinero de sobra, ¿sabes? Mi taller apenas daba para la comida y el mantenimiento de la casa. Pero él lo quería, y yo quería verlo volar. Así que, un día, me vi en el empeño de don Lázaro, en la plaza principal. Mi reloj, un reloj de bolsillo que mi padre me había dado, de oro macizo, grabado con las iniciales de la familia. Mi única joya, la que guardaba para los domingos, para las ocasiones especiales. Era un tesoro sentimental, la conexión con mi propio padre, un hombre que también fue carpintero y me enseñó que el honor era el mayor patrimonio. Pero la educación de Alejandro, su futuro, era más importante que cualquier pedazo de metal, por precioso que fuera. Se me encogió el corazón al entregarlo, al ver a don Lázaro pesarlo en la balanza con esa mirada suya fría. Pero cuando vi los libros de ingeniería en las manos de Alejandro, la sonrisa en su rostro, supe que había valido la pena. Él nunca supo lo del reloj, nunca. Pensó que el dinero venía de mis ahorros. Nunca le hablé de ello. No quería que se sintiera en deuda, quería que fuera libre. ¿Y este es el pago? ¿Que me venda mi casa y me mande a un asilo? La ironía me muerde el alma. Y no fue solo con Alejandro. Mis otros hijos, sí,
también tienen su parte de la historia. Pero Alejandro, él era el mayor, el que se suponía que debía ser mi bastón, mi heredero de los valores, no solo de los bienes. Recuerdo otra vez, era la Navidad de sus 10 años. Quería una bicicleta roja con ruedas gruesas, como la que había visto en la tienda. No había manera de conseguirla, la verdad. Los gastos de la casa se acumulaban y la cosecha de ese año no había sido buena. No quería romperle la ilusión, así que durante un mes me privé del almuerzo. Día tras día, un plato menos para mí, un bocado menos. Ese dinero que Elena pensaba que yo usaba para mis pequeños extras, lo guardé en una caja de madera, de esas que hacía para las herramientas. Y el día de Navidad, cuando la vio montada con el gran lazo rojo, su cara se iluminó de una manera que nunca olvidaré. Esa alegría, esa felicidad en sus ojos, era mi alimento, y me sentí el hombre más rico del mundo, aunque mi estómago rugiera de hambre. ¿Crees que alguna vez valoró eso? Supongo que no. Él no veía el sacrificio, solo la bicicleta. Nunca le conté lo del almuerzo, nunca quise que llevara esa carga. Quería que su infancia fuera pura, sin sombras. ¿Y mis manos? Ah, mis manos. Si hablaran, cada callo, cada cicatriz, cada vena hinchada, contaría una historia de maderas duras, de martillos pesados, de cepillos que desgastaban la piel. Estas manos construyeron la cuna donde durmió Alejandro, y luego la cama donde Elena y yo nos amamos, y donde ella se despidió. Estas manos levantaron el taller, ladrillo a ladrillo, viga a viga. No era solo trabajo, ¿sabes? Era una forma de arte, una forma de vida. Había días en que el dolor en la espalda era tal que apenas podía levantarme, pero sabía que tenía que seguir. Mis hijos contaban conmigo. Su futuro dependía de mi esfuerzo. Renuncié a viajes que Elena y yo soñábamos hacer, a comprarme herramientas nuevas y más modernas que me hacían ilusión, a un coche que hubiera hecho más cómodos mis viajes al aserradero. No, cada peso extra iba para ellos, para sus zapatos, para sus cuadernos, para un juego que querían. Recuerdo una vez, Alejandro necesitaba un traje para su graduación de la secundaria. No era cualquier traje, era el traje que se pondría para dar el discurso, porque era el mejor estudiante. Elena y yo estábamos tan orgullosos, pero el traje era caro, más de lo que podíamos permitirnos. Yo tenía guardada una pequeña colección de estampillas, algunas de ellas bastante antiguas, que mi abuelo me había regalado. No valían una fortuna, pero tenían un valor sentimental inmenso, y las vendí. Las vendí para que Alejandro pudiera ir a su graduación con la cabeza bien alta, con ese traje que le sentaba como un guante. Él nunca supo de las estampillas, nunca. Esa noche, viéndolo subirse al escenario, tan seguro de sí mismo, tan brillante, sentí que cada sacrificio, cada renuncia, había valido la pena. ¿Y ahora? Ahora él me vende mi casa, la base de todo lo que construí, y me trata como un estorbo. Qué amargo es recordar todo esto, qué amargo. Siempre quise enseñarles el valor del trabajo, la dignidad de ganarse la vida con el sudor de la frente. Por eso nunca alardeé de mis pequeños logros o de las privaciones que pasamos. Quería que ellos forjaran su propio camino, que entendieran que el dinero no cae del cielo, que las cosas se valoran por el esfuerzo que se pone en ellas, no por su precio. Quería que fueran hombres de bien, con valores sólidos. Y Alejandro, él se desvió. Se desvió por un camino donde el atajo y la ambición desmedida se volvieron más importantes que la honestidad y el respeto. Y eso me dolía más que cualquier golpe físico. Me dolía en lo más profundo del alma porque sentía que, de alguna manera, yo había fallado en lo más importante, en transmitir esa esencia, esa dignidad que mi padre me había inculcado. La imagen de Alejandro, con su corbata impecable, sus manos suaves, tan diferentes de las mías, presentándose como el dueño de mi vida,
me producía una náusea. Él, que nunca levantó un martillo con la intención de construir, sino solo de vender. Él, que nunca conoció el olor a polvo de madera al final de un día de trabajo, o la satisfacción de ver nacer una pieza de tus propias manos. Él, que valoraba más lo efímero que lo duradero, y yo, que siempre creí que mi mayor herencia serían los valores que les transmitiera, me encontraba ahora despojado de todo, hasta de mi propia casa, por la ambición de uno de ellos. Pero había algo que él no sabía, algo que la casa, nuestra casa, guardaba celosamente, un secreto que, si salía a la luz, cambiaría todo. Y ese secreto, ese tesoro, era el que me daría la oportunidad de cumplir mi promesa a Elena y, de paso, de darle a mi hijo una lección que jamás olvidaría, una lección sobre lo que realmente tiene valor. Mis otros hijos, los más jóvenes, ellos sí, eran más parecidos a mí en eso del sentimiento, pero Alejandro, como el mayor y el que había salido de ingeniero, siempre tuvo una ascendencia sobre los demás. Ellos confiaban en su juicio, en su visión para los negocios. Y él, aprovechándose de eso, de la confianza de sus hermanos, manipuló la situación. Les hizo creer que yo estaba chocheando, que ya no era capaz de tomar decisiones, que vender la casa era una medida necesaria para mi bienestar. Y ellos, inocentes, o quizás demasiado cómodos en su propia vida para indagar, le creyeron. No los culpo del todo, ¿sabes? Alejandro siempre fue muy convincente, muy listo. Desde pequeño siempre sabía cómo salirse con la suya. Pero esta vez sus artimañas habían ido demasiado lejos. Había cruzado una línea que no se debía cruzar. No con un padre, no con una casa llena de lágrimas y alegrías. El dolor de la traición era pesado, más pesado que cualquier tronco de madera que hubiera cargado en mi taller. Y las lágrimas que se me acumulaban en los ojos, no eran solo de tristeza, sino de frustración, de impotencia, pero también de una extraña determinación. No podía permitir que la historia de mi vida terminara así, con un viejo carpintero expulsado de su propio hogar por la avaricia de su hijo. Algo dentro de mí se negaba a aceptar ese final. La dignidad, esa palabra, resonaba en mi cabeza. La dignidad de un hombre que había trabajado toda su vida, que había amado con todo su corazón, que había sacrificado todo por su familia. Esa dignidad no podía ser vendida, no podía ser humillada, y si nadie más iba a defenderla, entonces seré yo. Con estas viejas manos, con esta vieja cabeza, el recuerdo de cada sacrificio, cada moneda ahorrada, cada oportunidad perdida por su bien, me daba una fuerza extraña. Era como si el espíritu de todos esos esfuerzos se levantara en mí diciendo: no, Eduardo, no te dejes, lucha. Y esa lucha, esa batalla, no sería con argumentos ni con dinero, no de la forma en que Alejandro pensaba. Sería con la astucia, con la paciencia y con un secreto que él jamás podría imaginar. Un secreto que la casa misma, a punto de ser arrancada de mis manos, me iba a revelar. Un secreto que esperaba escondido, callado, paciente, como yo, durante años. Y ahora era el momento de que ese secreto viera la luz. Las humillaciones, ¿sabes? No llegaron de golpe, como un puñetazo en la cara. No. Fueron pequeños pinchazos, poco a poco, como la carcoma que va royendo la madera hasta que un día el mueble se desploma. Después de que Elena se fue, Alejandro empezó a tratarme diferente. Al principio era sutil. Dejaba de llamarme tan seguido. Sus visitas se hacían más cortas, más apuradas. Siempre tenía algo urgente que hacer, una reunión, un viaje de negocios. Mis cumpleaños, que antes eran una fiesta en casa, con todos reunidos, se convirtieron en llamadas rápidas, a veces un mensaje de texto. Recuerdo que para mi 70 aniversario, el año pasado, me quedé esperando. Tenía mi pastel favorito, el que hacía Elena,
comprado en la panadería de doña Lupe. El teléfono sonó. Era mi hija menor, María, desde Guadalajara, disculpándose porque Alejandro le había dicho que yo iba a estar con él. Y él, Ni una llamada, ni un mensaje, nada. El pastel se secó en la mesa, y yo me senté solo, mirando las velas apagadas, sintiendo el frío de la soledad. Ese fue el primero de muchos silencios. Luego vino lo de las Navidades. Siempre habíamos sido una familia de mesa grande, todos juntos, riendo, comiendo el pavo, compartiendo anécdotas. Pero el año pasado, cuando Alejandro vino con su esposa y sus hijos, la mesa parecía diferente. Me pusieron en una esquinita, cerca de la cocina, para que no te moleste el jaleo, me dijo su esposa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si el jaleo de mi propia familia fuera algo que me molestaba. Mientras ellos brindaban y reían en la mesa principal, yo me sentía como un invitado, uno no muy bienvenido, observando desde la distancia. La comida se me hizo un nudo en la garganta. No era solo el lugar, era el mensaje de que ya no era parte central, de que me estaban apartando. Sentí vergüenza, no por mí, sino por ellos, por la pobreza de su espíritu. Una vez, a su hijo, mi nieto Juan, le hice una cajita de música preciosa, de madera de nogal, con incrustaciones de nácar, para su cumpleaños. Pasé semanas en ella, tallando cada detalle, eligiendo la melodía. Alejandro la tomó, me dio las gracias rápido, sin mirarme a los ojos, y la dejó en una mesa auxiliar. Más tarde vi a Juan, mi nieto, abriendo regalos. La cajita, esa obra de mis manos, estaba en el fondo de una pila, como si fuera cualquier cosa. Y al día siguiente la encontré en el garaje, entre trastos viejos, cubierta de polvo. Alguien, seguro que su madre, la había quitado de en medio. No se trataba del valor material, ¿sabes? Se trataba del desprecio al esfuerzo, al amor que puse en ese objeto. Era como si mi amor no valiera nada, como si mis manos ya no fueran capaces de crear belleza, solo chatarra. Las mentiras, las mentiras, eran como pequeños golpes con una pluma que no duelen en el momento, pero que al final te dejan la piel marcada. Papá, te visito el domingo, seguro, tengo libre. Y yo, iluso, esperaba. Preparaba café, sacaba las galletas que tanto le gustaban de niño. Y el domingo pasaba y él no llegaba. A veces ni siquiera llamaba para avisar. Luego, a la semana, perdón, papá, me salió una emergencia, un viaje de negocios, no pude avisar. Pero las emergencias y los viajes de negocios siempre surgían los días que prometía visitarme. Empecé a sentir que era una carga, un compromiso que él tachaba de su lista, tengo que ver al viejo, que posponía indefinidamente. No pedía mucho, ¿sabes? Una conversación, un poco de compañía, sentir que todavía importaba. Después de la muerte de Elena, él empezó con el tema de mis finanzas. Papá, no te preocupes por la pensión, yo la administro. Es más seguro en una cuenta que yo manejo. Yo, confiado, le di los papeles. Él tomaba el dinero, me daba una pequeña cantidad para mis gastos diarios, para que no te falte nada, papá. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Mis ahorros empezaron a mermar y él siempre tenía una excusa. El mercado está mal, papá. O tuve que invertir en algo importante, pero es para tu futuro. Siempre usaba ese tu futuro para justificar sus movimientos. Me sentí despojado, no solo de mis bienes, sino de mi autonomía, como un niño al que hay que administrarle el dulce para que no se empache. Me sentaba en mi sillón viendo las noticias y pensaba, ¿en qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento dejé de ser el hombre fuerte, el que tomaba las decisiones, para convertirme en una sombra de mí mismo, a merced de mi propio hijo? Había un día en que, sin más, se deshizo de mi viejo banco de carpintero, ese en el que había trabajado por más de medio siglo. Papá, ya está viejo, estorba.
Te compré uno moderno, de metal. El de metal era frío, impersonal, sin las marcas de mis herramientas, sin la pátina del tiempo, sin el espíritu de mis creaciones. El viejo banco era una extensión de mi cuerpo. Cada golpe, cada muesca, contaba una historia, y él lo tiró. Lo tiró a la basura, sin consultarme, como si fuera un desecho. Me sentí como si tirara una parte de mí mismo. Ya no era solo la casa, era todo lo que me rodeaba, todo lo que me definía. Me sentía borrado, desdibujado, mi identidad, poco a poco, desvaneciéndose bajo su supuesta ayuda y modernización. La forma en que me miraba, esa mirada, no era de respeto ni de amor filial, era una mirada de lástima, a veces de impaciencia, de quien ve un obstáculo. Cuando hablaba, a menudo me interrumpía, como si mis palabras no tuvieran peso, como si mis opiniones no importaran. Sí, papá, sí, ya sé. O eso déjamelo a mí, tú no te preocupes. Me sentía invisible, me sentía una carga. Y esta sensación de ser una molestia en mi propio hogar, en mi propia vida, fue lo que me fue matando por dentro. Intenté hablar con él, una vez, 2 veces. Intenté expresarle mi tristeza, mi necesidad de sentirme útil, valorado, pero él lo desestimaba con una palmada en la espalda, «Ya, papá, no te pongas sentimental», o «es por tu bien». Y así, de a poco, me fui cerrando. El diálogo se rompió. Mi voz se apagó, pero cada una de esas humillaciones, cada uno de esos pequeños abandonos, se fue acumulando en mí, no como resentimiento puro, sino como una especie de catalizador. El dolor se transformó en una energía extraña, una sed de justicia que no se apagaría. Me di cuenta de que no podía seguir siendo el viejo pasivo, el que aguantaba, el que callaba por no causar problemas. Mis problemas ya estaban aquí, y eran enormes. Y si Alejandro pensaba que yo era un estorbo, bueno, entonces iba a ser un estorbo que le iba a dar la sorpresa de su vida. Un estorbo con un plan, un estorbo que, a pesar de sus años, todavía tenía fuego en el alma. La gota que derramó el vaso fue cuando escuché a su esposa, por teléfono, hablando de la mudanza del abuelo. Y no hablaba de mi cuarto o de mis cosas. Hablaba de un lugar temporal, de un centro de descanso para personas mayores. Y lo decía con una ligereza, con una naturalidad, como si estuviera hablando de mandar a lavar una alfombra. Era el asilo. Me estaban planeando un asilo. A mis espaldas, con susurros, con mentiras, a mis otros hijos. Era el colmo, era el final de la paciencia. Sentí un frío glacial en el pecho, pero al mismo tiempo una chispa. Esa misma chispa de la que te hablé se convirtió en una hoguera. Era el momento de actuar, no para vengarme, no exactamente, sino para reivindicar mi dignidad, mi vida, mi legado, y para enseñarle a Alejandro que hay cosas que el dinero no puede comprar y que un padre, por muy viejo que esté, jamás debe ser subestimado. Justo después de que Alejandro me soltara la noticia de la venta y los planes para mi futuro en ese lugar, como le llamó, un retiro, una cárcel de ancianos, vaya. En los días que siguieron, con esa agonía clavada en el pecho, me sentí empujado a una especie de trance. La casa, que siempre había sido mi taller, mi refugio, se convirtió en un enigma. Sentía que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Cada crujido de la madera vieja, cada corriente de aire que se colaba por los resquicios, me susurraba historias, me llamaba a explorar. Tenía que vaciarla, me dijo Alejandro, para la entrega. Y mientras recogía mis cosas, mis viejas herramientas, los muebles que yo mismo había creado, cada objeto era un eco de una memoria, un fantasma de la vida que se iba. Fue en el taller, siempre en el taller, donde mi vida tomaba forma y sentido. Estaba levantando unas viejas tablas del suelo que siempre estuvieron un poco sueltas, que crujían más de lo normal.
Había pensado en arreglarlas 1000 veces, pero siempre posponía el trabajo para algo más urgente. Ahora, sin apuro, con la tristeza de saber que pronto otro pisaría mi taller, decidí hacerlo. Levanté la primera tabla, luego la segunda. Y justo debajo no había tierra, ni el cimiento que yo esperaba ver. Había una losa de piedra, diferente al resto del suelo, como una tapa. Era pesada, cubierta de polvo y telarañas. La luz del sol que entraba por la ventana del taller apenas iluminaba lo que había debajo, pero mis ojos de carpintero, acostumbrados a buscar la verdad de la madera, vieron la anomalía. Me arrodillé, respirando el polvo antiguo, el olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico, viejo. La losa tenía una argolla de hierro, casi imperceptible, pegada al suelo. Tiré con todas mis fuerzas, y con un esfuerzo que me dejó sin aliento, la losa cedió. Lo que se reveló debajo no era un simple hueco, era la entrada a un sótano sellado. Nunca, en los 40 años que llevaba en esa casa, había oído hablar de él. Los planos originales de la casa, esos que conservaba con tanto celo, no mostraban ningún sótano debajo del taller. Era como si la casa hubiera estado guardando este secreto solo para mí, para este momento. La oscuridad de la abertura me tragó por un instante. Bajé con cautela, palpando cada escalón de piedra, sintiendo la humedad del aire. El sótano era pequeño, pero el aire estaba denso, cargado de historia, y allí, en el centro, había varios baúles de madera vieja, baúles que parecían haber estado allí por siglos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía si por el esfuerzo o por la emoción, el presentimiento de algo extraordinario. Con mis manos temblorosas abrí el primero, y lo que encontré eran reliquias coloniales, platería, figuras religiosas talladas, documentos antiguos con letra cursiva y sellos viejos, y en el fondo, envueltos en trapos de seda ya descoloridos, resplandecían monedas de oro macizo y joyas, collares de perlas, anillos con piedras preciosas que brillaban con una luz propia en la penumbra. El valor era incalculable. Mi mente de carpintero, acostumbrada a los precios de la madera y las herramientas, no podía procesar semejante tesoro. Esto no eran unos cuantos pesos, esto eran millones. Mucho, muchísimo más de lo que Alejandro había vendido la casa. Recordé viejas historias que había oído de niño, leyendas de la Revolución Mexicana, de familias ricas que escondían sus fortunas para que no cayeran en manos de los revolucionarios o de los bandidos. La casa, antes que mía, había pertenecido a una familia de hacendados muy acaudalada. Siempre se decía que algo habían dejado atrás, pero nadie sabía qué. La leyenda era cierta, y yo, el humilde carpintero que se había pasado la vida construyendo cosas, había tropezado con un tesoro que superaba cualquier sueño. Mi primera reacción fue de asombro, de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había estado esto bajo mis pies, bajo mi taller, durante tanto tiempo? Luego, una oleada de miedo. Miedo a la codicia, la misma codicia que había cegado a Alejandro. Comprendí por qué los antiguos dueños lo habían sellado tan bien. No querían que sus hijos se volvieran vagos, que no valoraran el trabajo, que se pelearan por la fortuna. Querían que aprendieran a trabajar, a construir su propio camino. Y ese pensamiento me golpeó con la fuerza de un martillo. Yo también había querido lo mismo para mis hijos. Siempre les había enseñado que el mayor tesoro era el honor y el trabajo. Y ahora, este descubrimiento me ponía en un dilema. Decidí mantener el secreto. ¿Por qué? Porque la avaricia, como ya la conocía bien en Alejandro, es una enfermedad contagiosa. Imagínate si mis hijos hubieran sabido de esto antes. ¿Habrían trabajado tan duro? ¿Habrían valorado lo poco que tenían? No. Hubieran esperado que la fortuna les cayera del cielo.
Y Alejandro. Alejandro se hubiera vuelto un monstruo mucho antes. Yo quería que aprendieran a ganarse la vida, a ser personas de bien. No quería que la sombra del dinero fácil los corrompiera, y además también sentía una especie de responsabilidad con el espíritu de esos antiguos dueños. Había sido un secreto guardado con celo, y de alguna manera yo me sentía ahora el custodio de ese legado, de esa prudencia. Pero ahora la situación había cambiado drásticamente. Alejandro había cruzado una línea. Había vendido mi casa, mi vida, mi dignidad. Había planeado echarme a un asilo como a un perro viejo. Ya no era tiempo de guardar secretos por el bien de sus almas, sino de usar ese secreto para la justicia. Este tesoro, este poder oculto, no iba a ser solo para mi beneficio, iba a ser mi arma, iba a ser el catalizador para la lección de vida más grande que Alejandro jamás recibiría. Noches enteras pasé en el sótano, examinando las reliquias, las monedas, limpiando el polvo, sintiendo el peso del oro en mis manos. Era como si cada objeto me contara una historia, me diera fuerza. Pasé horas leyendo los viejos pergaminos, buscando pistas sobre la historia del tesoro, sobre cómo había llegado allí. Algunos hablaban de una familia que había huido de San Miguel durante la Revolución, dejando todo atrás con la esperanza de volver un día, una esperanza que nunca se cumplió. Otros documentos eran títulos de propiedad de tierras, cuentas, cartas personales. Era un pedazo de la historia de México escondido bajo mis pies, y ahora esa historia se unía a la mía. El sótano se convirtió en mi santuario personal, el lugar donde el viejo carpintero, que se sentía acabado, empezó a resurgir. La desesperación se transformó en determinación. El plan, ese que te conté, empezó a tomar forma con una claridad increíble. Ya no era un viejo indefenso. Era un hombre con un poder inimaginable, un secreto que podía mover montañas. Había sido subestimado, despreciado, pero ahora tenía el as bajo la manga, el arma secreta que cambiaría el curso de su destino y el de su familia. No se trataba solo de dinero, claro que no. Se trataba de dignidad. Se trataba de recuperar lo que era mío. No solo la casa, sino el respeto, la voz. Y ese tesoro, que había permanecido oculto durante tanto tiempo, era la clave. Era el poder que me permitiría hacer justicia, no solo para mí, sino para el legado de mi Elena, para el sudor de mi vida. La primera parte de mi plan era sencilla en su concepción, pero delicada en su ejecución. Debía moverme rápido y en silencio, como un fantasma en mi propia casa. Los plazos para el desalojo se acortaban. Alejandro insistía: «Papá, faltan pocos días. ¿Ya tienes todo empacado?» Yo, con mi mejor cara de viejo cansado y resignado, le respondía: «Sí, hijo, ya casi. Solo estoy revisando unas cosas viejas, recuerdos de tu madre». Mientras él creía que estaba sumido en la nostalgia, yo estaba trabajando. Noches enteras, con una pequeña linterna, sacaba los baúles del sótano, los llevaba a un lugar seguro, lejos de la casa. Un viejo amigo, don Pepe, el dueño de la ferretería, me debía unos cuantos favores de años, y él, sin hacer muchas preguntas, me ofreció su viejo almacén en las afueras. No le conté la magnitud del tesoro, solo que eran viejos objetos de valor sentimental que no quería que se perdieran. Él confió. Siempre he sido un hombre de palabra, y eso, en un pueblo como San Miguel, vale más que el oro. Lo siguiente fue la casa. Necesitaba anular esa venta fraudulenta. Un carpintero no sabe de leyes, pero un carpintero sabe de gente. Recordé a la hija de mi compadre Ricardo, la licenciada Sofía, una mujer joven pero muy brillante y de principios. Siempre había sido una niña muy educada, muy respetuosa. Toqué a su puerta una mañana temprano, con la historia a medias. Le conté que Alejandro había vendido mi casa sin mi consentimiento, que yo no estaba incapacitado, como él pretendía hacer creer,
y que él planeaba meterme en un asilo. Vi la indignación en sus ojos jóvenes. Don Eduardo, eso es un abuso. Tenemos que actuar. Me explicó que si la venta se hizo sin mi consentimiento y sin una declaración judicial de incapacidad, era nula de pleno derecho. Pero también que Alejandro presentaría que yo, por mi edad, no era apto para tomar decisiones. Aquí fue donde la astucia del viejo empezó a tejer su telaraña. Le dije a Sofía que necesitaba tiempo, que no quería que Alejandro supiera de nuestras acciones todavía. Quería que se confiara, que creyera que su plan iba viento en popa. Le pedí que preparara los documentos, las demandas, pero que las mantuviera en reserva. Mientras tanto, yo debía reunir pruebas de su fraude, su intención de enviarme al asilo y, muy importante, pruebas de mi lucidez. Empecé a grabar discretamente conversaciones con Alejandro, con su esposa, donde hablaban del asilo, donde él me decía que era lo mejor para ti, y escuché cómo le mintió a mis otros hermanos sobre mi consentimiento a la venta. No soy un experto en tecnología, pero mi nieto Manuel, el hijo de mi hija María, me enseñó a usar ese teléfono inteligente suyo. Le dije que quería mandar videos a mis amigos. Él, con su bondad, me lo explicó pacientemente. Nunca se imaginó para qué lo usaría su viejo abuelo. La tensión en casa era palpable. Él llegaba, me miraba con esa superioridad. «Prepárate, papá, en 2 días vienen los nuevos dueños a ver los últimos detalles». Yo asentía, con un nudo en el estómago, pero una sonrisa interna. Cada día que pasaba, mi plan se hacía más fuerte, más sólido. La fecha del desalojo se acercó, y con ella, el clímax. Sofía tenía la demanda lista, con todas las pruebas que yo había recolectado, pero no la activaría hasta mi señal. El día llegó, el día en que Alejandro había organizado una cena de despedida con toda la familia. Una farsa, claro, para que todo pareciera que yo me iba de buena gana. Mis otros hijos, Gabriela y Miguel, llegaron con sus familias, con caras tristes, llenas de culpa, supongo, por no haber intervenido más. Alejandro, con su traje caro, se pavoneaba, dando palmadas en la espalda a todos, como el hijo responsable que se hacía cargo del viejo. Me senté a la mesa, en mi lugar de siempre, y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueño de la situación. Tenía el control. Cuando terminamos de cenar, y antes de que los postres fueran servidos, me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. Todos me miraron, sorprendidos. Alejandro intentó sentarme. «Papá, no te esfuerces, ya te llevo a tu sillón». Lo miré, y en mis ojos no había cansancio, sino fuego. «No, Alejandro, estoy bien. Tengo algo que decirles a todos». Mi voz, que llevaba años callada, resonó con una fuerza que ni yo recordaba. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. «Hijos», comencé, mi mirada recorriendo las caras de Gabriela y Miguel, luego deteniéndose en la de Alejandro. «Sé que Alejandro les ha contado una historia. Una historia de un viejo que ya no puede valerse por sí mismo, que quiere vender su casa e irse a un asilo. Una historia bonita, ¿verdad? Muy conveniente». Alejandro palideció. Se irguió. Intentó interrumpirme. «Papá, ¿qué dices? ¿Estás cansado?» Lo ignoré. «Pero la verdad, hijos, es otra». Saqué de mi bolsillo un sobre grande. «Esto, hijos, es la demanda que la licenciada Sofía Mendoza ha preparado para anular la venta de esta casa. Una venta fraudulenta, que Alejandro hizo a mis espaldas, mintiéndoles a ustedes, y sin mi consentimiento». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Gabriela se llevó una mano a la boca. Miguel se quedó helado, mirando a Alejandro con la boca abierta. «Y esto», continué sacando mi teléfono, «son grabaciones donde Alejandro habla de su plan de enviarme a un asilo, donde nos toma por tontos a todos, donde se burlaba de este viejo que solo les dio todo en la vida». La cara de Alejandro se volvió un poema. Ira, vergüenza, miedo. Intentó arrebatármelo.
Papá, esos son estupideces, mentiras. Pero yo me aferré a él con una fuerza que no creían que tuviera. Y ahora, hijos, el verdadero motivo de esta cena de despedida. Me volví hacia Alejandro, mis ojos fijos en los suyos. Alejandro, me has querido despojar de mi casa, de mi dignidad, de mi vida. Has vendido este santuario familiar por una miseria, por una fracción de su valor real, solo para tu propio beneficio, y has tratado de ocultar la verdad. Hice una pausa dramática, dejando que mis palabras calaran hondo. Pero hay algo que no sabías, algo que esta casa, este viejo carpintero, guardaba celosamente. Mi voz se hizo más grave, más misteriosa. Hace unos días, preparando mis cosas y pensando en cómo honrar la memoria de su madre, algo me llamó la atención en el taller. Una vieja tabla, y debajo de esa tabla, hijos. Debajo de esa tabla, encontré un secreto que esta casa ha guardado por más de 100 años. Levanté una pequeña cajita de madera que había estado bajo mi silla. La abrí. Dentro brillaba una moneda de oro macizo y un collar de perlas antiguo. Los puse sobre la mesa, con el telón de fondo del shock general. Esto, y mucho más, mis hijos, es lo que Alejandro ha despreciado. Porque resulta que esta casa, su casa, nuestra casa familiar, es mucho más que 4 paredes. Esconde un tesoro incalculable, reliquias coloniales, más monedas de oro, joyas antiguas. El valor de este secreto es de millones, hijos. Millones. Mucho. Más de lo que Alejandro ha vendido la casa, mucho más de lo que jamás soñó. La reacción fue instantánea. Gabriela soltó un grito ahogado. Miguel se levantó de golpe, sus ojos fijos en el oro. Y Alejandro se quedó sin habla. Su rostro era una mezcla de incredulidad, avaricia y terror. Pasó del pánico a una furia contenida. «Papá, ¿qué dices? Esos son falsificaciones. ¿Estás loco? ¿De dónde sacaste eso?» Intentó tomar la moneda, pero lo detuve con mi bastón. «No, hijo», le dije con una calma imperturbable. «Este viejo no está loco. Y estas no son falsificaciones. Ya he contactado a un experto. Esto es auténtico, un tesoro. El tesoro que esta casa guardaba, el que tus ambiciones no te permitieron ver». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, pero no eran de remordimiento, sino de rabia por lo que había perdido. «No, eso es mío. Estaba en mi casa», gritó, su voz rompiéndose. «Era nuestra casa, Alejandro, nuestra, la que querías venderme por una miseria y luego echarme a la calle». La licenciada Sofía, que había estado esperando mi señal, entró en ese momento por la puerta, con su carpeta en mano. «Buenas noches, familia. Soy la abogada de don Eduardo, y vengo a formalizar la anulación de esta venta y a iniciar las acciones legales correspondientes por fraude». La escena fue un caos. Alejandro, desesperado, intentaba justificarse. «No, papá, no es lo que parece. Yo solo quería protegerte. Yo quería...» Sus palabras sonaban huecas, llenas de falsedad. Sus lágrimas de cocodrilo. «Yo siempre te he querido, papá. Siempre he hecho lo mejor para ti». Su esposa, con la cara descompuesta, intentaba calmarlo, sin éxito. Gabriela y Miguel estaban en shock. Las caras de mis nietos, las de ellos sí, eran de tristeza y confusión al ver a su padre, a su tío en tal situación. «Protegerte, ¿verdad, dijo?», le interrogué, con la voz cargada de ironía. «¿Protegerte a ti de la vergüenza de tener un padre viejo? ¿O protegerte de la necesidad de trabajar por lo tuyo?» La verdad era una daga clavada en su corazón. Vi la derrota en sus ojos. Él, el astuto ingeniero, había caído en su propia trampa. El tesoro, el secreto de la casa, había sido la llave que abrió la puerta a la justicia. Y la dignidad de este viejo carpintero, que él creyó pisotear, resplandecía ahora más fuerte que nunca, iluminando la oscura codicia de su alma. La escena en mi sala, esa noche, todavía la tengo grabada en la memoria,
cada detalle, cada rostro. Alejandro se derrumbó, no en arrepentimiento, sino en una mezcla de rabia y desesperación por el tesoro perdido. Su esposa, intentando en vano restaurar un orden que ya se había roto en 1000 pedazos, lo arrastró fuera de la casa, entre murmullos de «¿Pero qué has hecho, Alejandro? Y todo por tu codicia». Mis otros hijos, Gabriela y Miguel, estaban petrificados. Se acercaron a mí con los ojos llorosos. Gabriela, la más sensible, me abrazó fuerte. «Papá, perdóname. Fuimos tan ciegos. ¿Cómo pudimos creerlo?» Miguel, con su rostro más duro, pero con el dolor en la mirada, me dijo: «Hermano, me manipuló. Nos dijo que era tu voluntad, que estabas cansado de la casa. Nunca pensamos que llegaría a tanto». Yo los miré, agotado, pero con una paz que hacía mucho no sentía. No se culpen, hijos. La codicia de Alejandro fue más fuerte que la verdad, pero ahora la verdad ha salido a la luz. La licenciada Sofía se encargó de todo. En pocos días la venta de la casa fue anulada. Presentó todas las pruebas. Mi consentimiento inexistente, las grabaciones de Alejandro planificando el asilo y el valor del tesoro que él había despreciado por su ambición de vender la casa rápido y por poco. El comprador, un empresario de México, D.F., asombrado por la historia, también se dio cuenta de que había sido engañado y no puso resistencia. De hecho, me ofreció una buena suma por el tesoro, pero esa es otra historia. El caso de Alejandro por fraude y abuso de confianza sigue su curso, aunque yo no busco su prisión, sino que aprenda. Su reputación en la comunidad de San Miguel de Allende, un pueblo donde la palabra y la honestidad aún valen mucho, quedó destrozada. Nadie confía ya en él. Perdió el respeto de sus hermanos, el de sus amigos y, lo más importante, se perdió a sí mismo en su propia avaricia. ¿Y yo? Este viejo carpintero. Recuperé mi casa, mi santuario. El primer paso fue limpiar ese sótano, ventilarlo, restaurar sus muros. No vendí todo el tesoro, solo una parte, lo suficiente para asegurar mi vejez con tranquilidad, para arreglar la casa de nuevo, para invertir en un fondo que gestiono yo mismo, con la ayuda de Sofía. Me prometí que no volvería a ser vulnerable. La casa volvió a ser mía, pero ahora con una historia más profunda, más rica. Había renacido y con ella yo también. La felicidad, ¿sabes? No está en el oro, aunque el oro me haya dado la libertad. La felicidad está en la paz. En sentarme cada tarde en el patio, bajo el mezquite, y ver las puestas de sol de San Miguel, sabiendo que estoy en mi hogar, que nadie me puede quitar lo que es mío. Mis nietos, los hijos de Gabriela y Miguel, mis nietos sí que vienen a verme. Aprendieron la lección, no tanto por mis palabras, sino por las acciones de su padre y de su tío. Aprendieron el valor de la honestidad, el respeto por los mayores, la importancia de la familia. Vienen, se sientan conmigo, les cuento historias, les enseño a trabajar la madera, un poco, y veo en sus ojos ese brillo, ese interés, y sé que algo de mi legado, de la esencia de mi vida, está floreciendo en ellos. Alejandro, él no volvió a pisar mi casa. Una vez intentó acercarse, con un arrepentimiento forzado, diciendo que lo sentía, que la ambición lo había cegado. Pero yo sabía que lo que lamentaba no era haberme herido, sino haber perdido el tesoro, haber perdido la oportunidad de ser el dueño de todo. Le dije que lo perdonaba, porque el rencor solo envenena el alma, pero que la confianza se rompe una sola vez, y es muy difícil de pegar. No lo exilé de mi vida, pero puse una distancia. Él tuvo que aprender a reconstruir su vida desde cero, sin los atajos que tanto le gustaban. Y esa fue la verdadera lección para él, no el dinero, sino la consecuencia de sus actos. Mis vecinos, don Pepe de la ferretería, doña Lupe la panadera, ellos sí,
Fueron un apoyo incondicional. Siempre supieron que algo no andaba bien con Alejandro. Ahora me ven con el respeto que nunca debí perder. Vienen a tomar café, al patio, a escuchar mis historias. La vida en San Miguel, en mi barrio, ha vuelto a tener ese calor humano que tanto extrañaba. No estoy solo. Estoy rodeado de gente que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Ahora, cuando miro a mis viejas manos, ya no las veo inútiles. Las veo como las manos de un carpintero que construyó no solo muebles, sino una vida, una familia, una dignidad que nadie pudo arrebatarle. El tesoro bajo el taller me dio las herramientas, sí, pero la verdadera fuerza vino de dentro, de la promesa a Elena, del amor por mi hogar. Aprendí que la dignidad de un padre no tiene precio y que jamás, jamás debe subestimarse, porque un viejo, por muy cansado que parezca, puede guardar secretos y astucias que ni el más listo de los jóvenes puede imaginar. Y que el verdadero tesoro de la vida no se esconde en baúles bajo tierra, sino en el respeto que uno se tiene, en el amor verdadero que se da y se recibe, y en la paz de tener la conciencia tranquila bajo el techo de tu propia casa. Dime qué harías tú en mi lugar. ¿Habrías perdonado a Alejandro tan fácilmente? ¿O habrías luchado por tu dignidad como lo hice yo? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando.